Buenas noches, hermanos. Roberto Carrillo aquí en el estudio Metrovisión y estamos aquí hoy en la clase número 2, que es capítulo 1 de Hebreos. Y te agradezco por estar aquí con nosotros y por tener el corazón de estudiar la Biblia y de ponerla en práctica y por tener el deseo de seguir a Cristo. Y este libro es un libro tan importante en la vida cristiana. Y te agradezco por estar con nosotros. Mira, estamos aquí empezando ya. La semana pasada hablamos un poquito de la historia, del trasfondo, de quién escribió y todo eso. Y para los que no escucharon, fue escrito a un grupo de cristianos que eran judíos, y es decir, que conocían bien el Antiguo Testamento, y hay muchas referencias en el libro de Hebreos al Antiguo Testamento. En realidad creo que hay como más que 60 referencias al Antiguo Testamento. Fue escrito a cristianos maduros, ¿no? Cristianos que tenían tiempo en la fe y estuvieron pasando por tiempos difíciles. Y la tentación era regresar al judaísmo, que era más aceptable en el Imperio Romano, que no era tan peligroso, en tiempos que estuvieron castigando a los cristianos, no estuvieron castigando a los hebreos, a los judíos. Entonces, si alguien fuera a venir a la casa y preguntar, ¿eres judío o eres cristiano?, era más fácil decir soy judío que decir soy cristiano. Pero sin embargo, eran cristianos que sufrieron mucho en los primeros días, pero se habían convertido a una vida más cómoda, más tranquila. Y esto es el reto para todos los cristianos, ¿no? No importa si son judíos o no judíos. Cuando pasan muchos años, la tentación es siempre ser más cómodos y regresar a una vida religiosa, pero aceptable, no radical, no extremo, no cosas radicales, una vida cómoda. Y la llamada es seguir ojos enfocados en Cristo y viviendo la vida cristiana por fe. Entonces, es el libro de fe, es el libro que nos anima a seguir siendo fuertes en la fe. Un libro excelente para nosotros, excelente para cristianos. Estos cristianos, como fue escrito más o menos en los 60s, es decir, como 30 años, 35 años después de Cristo, es decir, que la mayoría de los cristianos tenían como 30 años en la fe. Interesante, porque muchos cristianos hoy día tienen entre 20 y 30 años en la fe. Y entonces estamos más o menos donde están ellos. Ahora, vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 1. Cada clase vamos a hacer un capítulo. Es decir, que no probablemente vamos a tener tiempo para cada letra, o más bien para cada frase, pero en cada capítulo sí vamos a sacar el jugo y ver lo que hay para nosotros, ¿no? Empieza diciendo, capítulo 1, versículo 1. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de los que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues he recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Entonces empieza el libro de Hebreos hablando del resplendor, de la visión grandísima de quién es Jesús. Y es una introducción. Muchos dicen que probablemente Hebreos fue un sermón, básicamente, que
era una carta que un predicador llega a la iglesia y lee la carta como si fuera un sermón. Porque así está escrito. Como ya dije la semana pasada, que tiene sus 5 puntos y con 5 advertencias y 5 ejemplos del Antiguo Testamento. Y es como un sermón, básicamente. Muy parecido a la manera que fue escrito Mateo, 5 sermones. También hay que pensar en el Pentateuco, que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces él empieza y dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Claro, sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos escrito las cartas de los profetas, ¿no? Que escribieron, que dijeron qué iba a pasar y cómo lo iban a hacer y cómo Dios, el mensaje de Dios básicamente, qué es lo que Dios quería decir a su pueblo. Y el escritor menciona que en el pasado usaba muchos hombres diferentes, ¿no? Y mujeres también. Pero cada profeta tenía un mensaje de Dios. Y como Daniel mostró el poder de Dios, ¿no? Osea demostró, y él mostró el amor de Dios. Miqueas demostró la misericordia y la compasión de Dios. Como cada profeta tenía su tono, no tenía su sabor. Pero Cristo es como, no, es todos los tonos. Es como si cada profeta uno tocaba la guitarra, otro el piano, otro trompeta, pero Jesús es el orquesta. Él es todo, ¿no? Todo, más grande que todos. Y dice: ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Dice que nos habla por su propio Hijo. No manda un sirviente, no manda un hombre, manda su propio Hijo. El Hijo de Dios nos está hablando. Y el que creó todos los planetas, las estrellas, el universo, el que fue el heredor, o dice heredero de todas las cosas. No, Él mismo, Dios nos habla. Entonces, tú sabes, es una cosa si tu hermano o tu hermana te llama y te dice: mira, papi quiere esto, esta cosa. Pero si tu papá te llama y te dice: yo quiero esto, es una cosa mucho más grande, ¿no? O el serviente viene y dice: bueno, yo soy servidor de fulano, pero si fulano manda a su propio hijo, es mucho más importante. Y hay que escucharlo bien, porque es su propio hijo. Uno de los títulos que Hebreos da a Jesús es el monogénatos, es decir, el único, el uno monogénato, único nacido de Dios, ¿no? De una manera, todos somos hijos de Dios, de una manera general, pero específicamente solo Jesús tiene el título monogénatos, que significa el único nacido de Dios. Y dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, Él dice: ¿quién es Jesús? Él es el resplandor glorioso de Dios. En el griego se llama el apagausma, es la luz de Dios, ¿no? Lo glorioso de Dios. Me encanta esa palabra porque no hay nada que llamamos el apagausma o ni usamos la palabra resplandor, ¿no? Porque es una palabra tan bonita, tan bella, tan grande. Y dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma
la imagen misma de lo que Dios es. Mira, hay mucha gente que quieren decir, aún la gente que viene a tu puerta tocando, queremos hablarte del reino de Dios. Y ellos no creen que Jesús es la imagen de Dios. No creen que Él es Dios. Y Él dice aquí, lo pone bien claro, Él es el resplandor glorioso, la imagen misma, no una imagen parecida, no más o menos como, no, es la imagen misma, es la misma imagen de Dios. Dice, de lo que Dios es, no de como Dios parece, lo que Dios es. Si tú quieres saber cómo es Dios, solo tienes que ver a Jesús. Si tú quieres saber qué piensa Dios de algo, solo tienes que preguntar a Jesús o mirar lo que Él enseñó de esa cosa. Si yo fuera a llevar un laboratorio a la playa y probar el agua del mar y ver qué está, mira, bueno, hay esto y esto, 4 cosas en el agua. El agua es oxígeno y no sé cómo se dice en español, hidrógeno o algo así. Si yo fuera a hacer esta prueba, yo tendría una lista de lo que tengo aquí. Si yo fuera a tomar un vaso del mar, llevarlo al laboratorio, saldría igualito. Todos los mismos, la lista sí sería idéntica. Ahora, si yo fuera a tomar el mar y tirarlo encima de tu cabeza, uno no podría vivir, ¿no? Mataría a la persona. Pero si yo fuera a tomar el vaso y tirarlo a tu cabeza, solo te mojas un poquito, ¿no? Aunque son idénticos, su forma es diferente. Dios y Jesús son idénticos, pero su forma es un poco diferente. Así lo que está diciendo. Es una manera que yo explico la diferencia entre Jesús y el Padre. Dice, la imagen misma de lo que Dios es y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Sostiene todo. Hay muchas luces alrededor aquí. Alrededor de mí y me están brillando la luz, ¿no? Me están poniendo mucha luz. El poder para esas luces viene de Jesús. Mi corazón, tu corazón, está moviendo, ¿no? ¿De dónde viene esa energía, de ese poder? Viene de Jesús. Para respirar requiere energía, requiere poder. ¿De dónde viene eso? De la palabra de Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que haya luz, ¡boom! Había luz en Génesis 1. Cuando dijo que haya tierra firme, ¡boom! Había tierra firme. Solo con su palabra. Y Jesús es su palabra. Es lo que dice Juan 1. Y dice, después de limpiarnos de nuestros pecados, Él limpió todos nuestros pecados. Tú y yo hemos pecado mucho en nuestras vidas. A veces a propósito y a veces con ignorancia. Lastimamos a otros, lastimamos nuestra relación con Dios, lastimamos a nosotros mismos. Imagínate si podrías ver todos los pecados de una persona así. ¿Alguna vez has visto una foto de la ciudad y un relámpago que cae del cielo? ¿O has visto las fotos que hacen a veces con tiempo y hay muchos relámpagos, ¿no? Mucho cayendo del cielo? Es que dejaron la lámpara abierta, la cámara abierta y captó todos los relámpagos del cielo. Y parece que está lloviendo relámpagos. Así sería ver la vida de uno
y ver todos sus pecados. Imagínate, yo no quisiera mostrar mi vida así, con todos los pecados. Y Él nos limpió de todo. Nos quitó todos los pecados. Lo que hiciste hace 15 años, lo que hiciste el año pasado, y lo que hiciste la semana pasada, y lo que hiciste hoy. Él los limpió, todos. ¿Por qué? Porque el pecado nos condena, nos separa de Dios, nos mantiene fuera del cielo. Entonces alguien tenía que pagar el precio. Y eso fue lo que Él hizo. Y lo increíble es que nada más lo menciona después de hacer eso. Ni es el enfoque de la frase, pero dice, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. El hecho de que está sentado significa que terminó su trabajo. Cuando uno está sentado, es decir, que ya terminaron el trabajo del día. Trabajan todo el día, luego se pueden sentar. Y no solamente sentado a la derecha de Dios, que es esa silla de honor. Cada rey tenía una silla a su lado que permitía a alguien que quería honrar. Si quería honrar a alguien, lo permitía sentarse a su derecha. Entonces Jesús recibe el honor de Dios y dice, y ha llegado a ser superior a los ángeles. Es decir, mira, los ángeles, lo que se llama malachim en griego, son los mensajeros de Dios. Fíjate que ningún hombre puede estar en la presencia de Dios. Los judíos siempre sabían que si estamos en la presencia de Dios, nos moriremos. Nos moriremos rápido, instantes, así. No podrían entrar el Santo de los Santos solo una vez por año y ya dispuesto a morirse. Entonces, era bastante grande ver al Señor cara a cara. Era un reto grandísimo. Entonces, Él dice que fue superior a los ángeles. ¿Qué significa eso? Los ángeles vivían con el Señor. Tan santísimo eran ellos, tan puros y limpios, que podrían vivir en la presencia de Dios día y noche. Podrían ver al Señor cara a cara, podrían estar con Él y no morirse. Pero Jesús era aún superior a ellos. Y todos los judíos sabían que los ángeles son increíbles, son grandes y maravillosos, y que era una cosa grandísima ser un ángel. Significaba que era santísima la persona que era un ángel. Entonces, dice, ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Es decir, que el título de Hijo de Dios, el título de Mesías, el título de Salvador, era mucho más alto que cualquier otro título. Y luego empieza, es como una poema o como una canción. Y algunos dicen que a lo mejor estas frases que siguen, desde versículo 5 hasta 13, que eran una canción o que eran como una poemia, creo que se llama poesía. Pero son todos son versículos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Eso es la palabra monogénetos. Te he dado mi vida única. Dice,
Y fíjate que cada uno son versículos, eso viene de Salmos 2. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo dice, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría, más que a tus compañeros. También dice, tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tu vida no terminará. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos y el estrado de tus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Entonces, nos enseña, y esto es un patrón que va a seguir haciendo, que demuestra que Jesús es superior. Bueno, ya demostró que es superior a los profetas, y luego va a mostrar a personas diferentes. Aquí, con estos versículos, está mostrando que es superior a los ángeles. Y luego va a hacer eso con Moisés y con Abraham y con Melquisedec y todas las figuras grandes en la historia de los judíos. Jesús es mucho superior, mucho más grande, mucho más importante. Esto, hermanos, es muy importante porque a veces yo creo que no apreciamos cuán importante es Jesús. No apreciamos que Dios nos mandó su propio Hijo, su monogénito, su único Hijo, quien vino con el apagausma de Dios, quien pagó el precio de nuestros pecados, quien es superior a los seres más espirituales y puros y limpios en toda la creación. Él es superior. Eso es algo muy grande. Y por eso tenemos que poner mucha atención a lo que nos va a enseñar. Nosotros somos sus discípulos. Significa que no solamente creemos en Él, sino sigamos a Él, sino imitamos a Él, sino queremos vivir en los pasos de Él, siguiéndolo en todo lo que podemos seguirlo, poniendo en práctica todo lo que nos enseña Él. La vida cristiana es mucho más que creer en una persona importante. Es ser su discípulo y poner en práctica todo lo que Él nos enseña y entender cuán grande es Jesús, qué importante es Él en nuestras vidas y en la creación de todo el mundo. Él no es un profeta buena, Él es el Hijo de Dios, el monogénito. Él es el carácter y imagen exacto de cómo es Dios. Y el autor quería establecer eso para no pensar menos de Cristo, porque Él es todo en toda la creación. Entonces vamos a parar ahí. Hermanos, gracias por su tiempo, por dedicar su tiempo a escuchar y entender. Y si tienes una discusión o tiempo para platicar con tu charla o tu grupo, sería bueno platicar
de qué significa escuchando esto, cómo eso cambia tu imagen de Cristo. ¿Qué dice esto de la importancia de tu discipulado, de quien tú sigues y la importancia de seguirlo bien y ser fiel a Él? Te doy gracias, hermanos. Saludos a todos y nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.